La lucha por la educación también tiene su capítulo colombiano. Ahí veíamos diferentes movilizaciones. Y Natalie Ramírez es miembro de la Mesa Amplia Estudiantil de Colombia, es estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, está con nosotros desde Bogotá. Natalie, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un placer tenerla para que nos ayude a entender por qué se oponen a esa reforma de educación. Un primer acercamiento para el que no está al tanto, que entienda por qué los estudiantes están tan firmes en este puesto. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, pues no, efectivamente aquí en Colombia se han venido librando unas luchas desde el pasado 7 de abril, una vez el gobierno colombiano dio a conocer el proyecto de reforma universitaria, un proyecto que reforma la Ley 30 y que se pretende como un nuevo proyecto, una nueva ley de educación. Esta nueva ley de educación, pues, si bien la Ley 30 de 1992, que era la que venía rigiendo y regulando las universidades públicas del país, mantenía desde el 92, desde hace ya 20 años, a las universidades bajo una asfixia presupuestal, es decir, el Estado no estaba girando los aportes suficientes, había congelado los aportes para las universidades y había generado paulatinamente una asfixia dentro de las universidades, una asfixia de tipo financiero. Con el proyecto de reforma a esta Ley 30 que el gobierno dio a conocer el pasado 10 de marzo, esta ley, en vez de solventar y solucionar esos problemas presupuestarios que tiene la universidad pública, lo que hace es agudizarlas porque pretende dar como solución a estos problemas el endeudamiento por parte de los estudiantes. Es decir, el proyecto de ley, entre otras cosas, tiene como una de sus principales características fortalecer el crédito con el ICETEX, pues bajo una lógica bancaria y mercantil a la luz de los estudiantes, y eso en vez de solucionar el problema presupuestal, lo que hace es endeudar a los estudiantes y agudizar ese problema, entre otras cosas. Aparte, el nuevo proyecto de ley vulnera la autonomía y la democracia universitaria, poniendo a las universidades a competir por esos pocos recursos, como ha dicho la ministra siempre dice, esos recursos que les vamos a girar, que no son suficientes para paliar la crisis ni para solventar la crisis, lo que hace sí es que pone a las universidades a competir por esos pocos recursos, lo cual pues claro, vulnera evidentemente la autonomía universitaria. Natalie, acabamos en el primer segmento, compartíamos uno de los titulares en Caracol Radio, había un llamado, el gobierno reitera, y voy a repetir, reitera el llamado a que pongan fin al paro de todas las universidades y los convoca a participar de ese debate en el Congreso. El gobierno, cuando digo ellos me refiero al Ejecutivo colombiano, asegura que hay un debate en el Congreso y que son los estudiantes los que no quieren participar. ¿Qué dicen los estudiantes? Mire, nosotros hemos analizado perfectamente la nueva ley de educación que el gobierno radicó ante el Congreso el pasado 3 de octubre. Para nosotros la reforma es completamente lesiva, no gira los recursos suficientes, como decimos, fortalece en vez el crédito y vulnera la autonomía y la democracia universitaria. El movimiento estudiantil colombiano ha asumido como única táctica o como una táctica fundamental para enfrentar esta nueva ley de educación el paro nacional estudiantil que convoca a las universidades públicas, también a las universidades privadas, al SENA y también a los sectores estudiantiles de la secundaria en esta movilización. Nosotros, el movimiento estudiantil, ¿qué le dice al gobierno? Retire la reforma, es decir, nosotros iniciamos este paro nacional estudiantil para que el gobierno retire el proyecto del Congreso y se siente a discutir y a escuchar la propuesta que tienen los estudiantes, que básicamente es una propuesta que se basa en exigir partidas suficientes y sin condiciones para las universidades públicas. El movimiento estudiantil colombiano no está dispuesto, y eso lo ratificó el último encuentro estudiantil, el último comité operativo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el movimiento estudiantil no está dispuesto a discutir el proyecto de ley que ha presentado el gobierno. Por eso nosotros los estudiantes no vamos a ser parte de las discusiones del Congreso de este proyecto, porque decimos, es decir, sobre ese proyecto no hay nada que discutir. Se
discute una vez, se discute sobre la base de que el proyecto sea retirado, que son uno de los objetivos fundamentales de las movilizaciones y del paro nacional estudiantil. Entonces exigimos, y repito, se le pide al gobierno que retire y a la ministra que retire el proyecto y se siente con los estudiantes, con la academia, con los profesores y con el sector estudiantil a discutir un proyecto de ley que esté al servicio de los intereses de la nación. Bien, Alexander López incluso es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, digo, para entender que también desde el propio Congreso hay sectores que rechazan esta reforma. Vamos a repasar qué decía este congresista. Nosotros repudiamos la forma como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha radicado la reforma a la educación superior en Colombia. No consultó a los estudiantes, no consultó a los trabajadores, mucho menos a los profesores. Jornada nacional de protesta que no consultó, incluso Natalí, muchos dicen que ese supuesto debate dentro del Congreso no es debate como tal porque ya todo está preacordado. ¿Tiene sentido? Digo, ¿tiene alguna posibilidad de que esto se torne en algo más cercano o una nueva propuesta como quiere el sector estudiantil? ¿O esto simplemente es formalidad y ya está todo preacordado? Sí, efectivamente, eso estuvo preacordado desde el pasado 10 de marzo, que cuando el presidente Santos presentó ante algunas personas ya el proyecto en la Casa de Nariño, y que si bien le ha hecho algunas modificaciones, pero realmente el problema estructural de la educación en Colombia, que se parte, es decir, desde dos talantes. Por un lado, el problema del financiamiento, que es insuficiente, y por otro lado, el respeto a la autonomía. Ese proyecto es realmente antidemocrático, como lo dice el senador, no se consultó con las autoridades ni con la academia, y simplemente estas discusiones que está diciendo la ministra que se han hecho con los estudiantes y que invita a discutir realmente son, es decir, es por engañar realmente a la opinión pública, porque a fondo los problemas estructurales de la educación no fueron discutidos con la academia, y es precisamente por esta misma razón que el estudiantado ha salido a manifestarse y a protestar. De esas protestas también tenemos imágenes, Natalí, y en movilizaciones Telesur estuvo allí a través de nuestro equipo de corresponsalía y recopiló algunos de los testimonios. ¿Por qué movilizarse? Aquí tenemos algunos. Es el problema con la reforma. El presidente dice que va a dar más plata para mejorar la calidad y tener más cupos. ¿Qué es el problema que nosotros decimos? Él quiere meter 600.000 nuevos cupos con 11 billones de pesos en 10 años. Prácticamente el dinero que va a dar solo va a cubrir los nuevos cupos. De alguna manera nos viene a la cabeza otra de las luchas estudiantiles, Natalí, y es la de Chile, ¿no? Donde el gobierno también habla de poner más recursos, pero en realidad lo que hace es darle la, entre comillas, posibilidad de endeudarse, ¿no? El futuro, simplemente para obtener una carrera, un título y asegurarse el futuro. Hablando de esas comparaciones, digo, el movimiento estudiantil, ¿cómo se encuentra en este momento y cómo se encontraba? Digo, ¿cómo fue avanzando, creciendo? Ahora empieza a organizarse, ya tiene una historia, cuéntenos un poquito de eso. Bueno, efectivamente bueno, el movimiento estudiantil colombiano tiene una historia inclusive desde el 71, ¿no? Con estas movilizaciones masivas que se dieron en 1971, pero pues básicamente nosotros podríamos hablar desde 1992, recordemos que es la época donde se entroniza la política de apertura económica, el proyecto neoliberal con el gobierno de César Gaviria a principios de la década del 90, ¿no? En este momento a las universidades se les congela el presupuesto y las universidades empiezan a tener un déficit presupuestal que hoy llega a una asfixia sin precedentes. Y el movimiento estudiantil pues ha estado, digamos que, al tanto de esas discusiones, ha estado movilizándose y a partir de marzo de este año, del 2011, se constituye, digamos que formalmente, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, donde tiene como objetivos pues aglutinar a todos los sectores de la academia, todos los sectores estudiantiles, para hacerle frente a esta asfixia presupuestal. Y precisamente posterior a eso se nos viene la presentación del proyecto de reforma a esa ley 30, que agudiza aún más el problema de las universidades, y con esto pues el movimiento estudiantil digamos que toma fuerza. Claro. Ante la gravedad de la situación, ante la gravedad de la reforma. El movimiento estudiantil toma una fuerza como hace muchísimos años no se veía, y por eso vemos en las calles ríos de estudiantes, ríos de gente, donde están también profesores, trabajadores, estudiantes
desde secundaria, del SENA, de universidades privadas, públicas, y también, es decir, no solo son las calles las que están colmadas, sino dentro de las universidades, y con este paro estudiantil se han venido dando un sinfín de actividades, Sí, de foros, claro de que seminarios, de charlas, de talleres, con el fin de, digamos que, avanzar en la discusión, de avanzar en el debate, y pues, por supuesto, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil tiene como uno de los objetivos fortalecer el movimiento estudiantil en aras de avanzar Bien. en su organización y cualificar el debate para hacerle frente y poder lograr un modelo de universidad y un modelo de educación en este país que responda a los intereses de la nación en general. Natalie, un placer de verdad que nos haya acompañado haciendo ese resumen. Claro, no es nueva esa lucha y la fuerza que cobró en los últimos meses es increíble. Vamos a estar muy cerquita de ustedes. Natalie, un abrazo desde Caracas. Muchísimas gracias. Natalie Ramírez desde Bogotá. Y el descontento de los estudiantes latinoamericanos, claro, no comenzó por estos días, como incluso Natalie nos menciona, pero por ejemplo, desde el año pasado se han producido diferentes manifestaciones, por ejemplo en la Universidad de Puerto Rico, en la universidad pública, también en contra de recortes presupuestarios a la universidad, impulsados por el gobierno. Pero a propósito de esto, René Pérez, integrante del grupo Calle 13, convocó a diferentes colegas, son artistas, y les pidió una opinión sobre los estudiantes. Uno de los que participó fue el colombiano Juanes, quien desde su visión explicó el concepto y el alcance de la palabra educación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juanes y sobre la educación tengo que decir que es uno de los tesoros más preciados que tenemos, que de esta depende el sano desarrollo de la ética y de la conciencia del ser. Cerrar la puerta a la educación es abrir una aún más grande a la violencia, a la ilegalidad, a la falta de oportunidad. Y si hay falta de oportunidad, entonces hay desigualdad. Y si hay desigualdad, entonces esto genera violencia. La educación tiene y debe ser un derecho para todos, mas no un privilegio de pocos. Entonces, hola, ¿qué tal, amigos? Ahí veíamos a Juanes, pero bueno, también Vicentico de los Fabulosos Cadillacs participó en esta convocatoria, dio respuesta a la educación. Ahí teníamos a Juanes hablando en particular y hoy queríamos compartir su testimonio porque hablamos de ese reclamo estudiantil en Colombia. También va creciendo ese reclamo.